En el capítulo de hoy volvemos al año 2000, una fecha en la que España se convirtió en una especie de Hollywood cañí, aunque bueno, esto es solamente una de las historias que nos trae el podcast recomendado en este lunes podcastero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al otro lado del micrófono, un espacio diario desde EOB Productora donde te habla Jorge Marín, o sea, un servidor, con todo lo que me rodea del mundo del podcasting y que nos ofrece este maravilloso formato digital cada día de la semana. Antes de comenzar con la recomendación de este lunes podcastero, dejadme que os recuerde que este mismo sábado 27 de septiembre tenemos una cita en Podnight Madrid, un nuevo directo en la sala cultural del Hotel Dolmir de Cine Madrid, que será, como ya es habitual, a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, y en esta ocasión vendrán los compañeros de ComedyCon a realizar uno de sus shows de comedia boutique, tal y como ellos lo definen. Tras el directo, pues nos iremos a cenar, como es habitual, y a tomarnos unos clink, como dicen ellos, o lo que se tercie, ya veremos. Os dejo el enlace al Eventbrite, donde podréis conseguir vuestras entradas para no quedaros sin sitio, y por supuesto, si os pasáis, no dudéis en saludar y en indicar que venís desde el otro lado del micrófono. Y ahora sí, vamos con el podcast recomendado de esta semana. Durante este verano he descubierto un podcast que probablemente haga las delicias de todos aquellos que vivimos, aunque fuéramos niños, aunque fuéramos más o menos jóvenes, la década de los 90 y principios de los 2000 y residiéramos en España. Una década en la que nuestro país explotó tras décadas de transición y de la crisis económica del 92 y bueno, una cierta revolución que nos trajo la llegada al nuevo milenio. Durante estos años, la cultura, el cine y la televisión nos hicieron conocer historias y personas, o personajes, que hicieron emocionar a todos los españoles y las españolas y que visto desde la distancia, tras 25 o 30 años más o menos, quizás lo vemos como algo un poco frívolo, pero que en realidad todos son episodios históricos que reflejan la sociedad que marcó España en esa década, en la década de los 90, y cómo era su sociedad pues hace 30 años más o menos, ya me entendéis. No solamente cómo nos veíamos a nosotros mismos como españoles tras una crisis económica y tras esta transición, sino cómo nos veían desde fuera en otros países gracias a lo que proyectábamos fuera de nuestras fronteras. Esto, que parece un podcast de geopolítica o de historia, en realidad es un poquito más casposo, si me permitís la expresión, aunque no de caspa, sino no de caspa de pelo me refiero, sino de aspecto, digamos, cultural. Vaya, os estoy hablando del podcast Delirios de España, una producción de Podium Podcast que cuenta ya con 3 temporadas y que aunque son muy distintas en cuanto al formato, son igual de disfrutables. Creedme que yo me he tragado todas las temporadas en apenas 2 semanas o algo así porque me gustaron mucho. El podcast, escrito y presentado por Juan Sanguino, es un escritor de cine, música y televisión en Vanity Fair o El País, entre otros muchos medios, y además es autor de 4 libros, Generación Titanic, Cómo hemos cambiado, Britney, One More Time y Apriétame más fuerte, y también es colaborador en televisión hablando sobre, como estaréis imaginando, toda esta cultura pop televisiva, musical o cinéfila. Desde 2023 escribe y presenta este podcast bajo la dirección de Eugenio Viñas en Podium Podcast. Dejadme que repase las 3 temporadas para que sepáis un poco qué vais a encontraros en este proyecto y os adelanto que personalmente a mí la que más me ha gustado es la tercera porque ya digo, es la que más me llamó la atención. Yo descubrí este podcast por esta última temporada que recién se ha estrenado. Más o menos, es muy reciente, vaya, comparándola con las otras 2 y he acabado retrocediendo en el tiempo para escucharme las 2 primeras temporadas. En primer lugar, la primera de ellas está publicada en finales de 2023, concretamente el 26 de octubre del 2023, y aquí nos encontramos 3 bloques de 3 episodios cada uno de estos bloques, o sea, 3 miniseries dentro del podcast, vaya. Cada una de estas miniseries están divididas en 2 tipos de episodios, 2 episodios narrativos y un conversacional que sirve, digamos, como postre final, y todos estos episodios, todos estos bloques, cada bloque de 3, están centrados en una persona / personaje, vaya, en un punto de la carrera de estas personas / personajes y en un momento que estas personas / personajes marcaron la historia de España para la posteridad. Los primeros 3 capítulos están centrados en Nacho Cano,
y en el momento más alto que nos oiga Miguel Ángel, la historia que, bueno, que muchos recordaréis, y si no, seguramente os habréis cruzado con este momento, y es la historia de unos minutos de éxtasis que vivió Nacho Cano y que eclipsaron un concierto multitudinario en Las Ventas, que a su vez eclipsó el verdadero motivo de ese concierto, de ese evento, que era un homenaje a una víctima de ETA, Miguel Ángel Blanco, que acabó convertido en una especie de noche de fiesta. Este concierto... la verdad que fue un poquito visto desde la distancia, bueno, y no desde la distancia, en ese momento era como un poquito estrambótico, pero bueno, con noche de fiesta me refiero al mítico programa de televisión, no a una noche de fiesta de irnos por ahí a tomar algo, no, es que había un programa de televisión llamado así, y este concierto pues era un poquito eso, ¿no? Como un programa de variedades, con presentadores, bueno. Todo esto mezclado con intereses políticos que durante esa década tenían mucho que ver con el terrorismo vasco, en este caso, aunque acabó con el terrorismo islámico, pero bueno, ya me entendéis. Y ese más alto que nos oiga Miguel Ángel, a muchos os sonará viendo a Nacho Cano recorrer un escenario y parte no del escenario, del estadio, no, de la Plaza de Toros de Las Ventas, sudando y extasiado, y al final se ha quedado prácticamente como un meme que nos ha quedado en el recuerdo a todos los que lo vivimos, pero es que tenéis que conocer la historia que hay detrás de toda esa noche, ¿no? No es solamente ese momento de Nacho Cano, sino que hay muchos otros artistas, lo que pasa que la figura de Nacho Cano es la que, digamos, da pie a esta historia de estos 3 primeros capítulos. En el capítulo final de este bloque escucharéis una charla con Manuel Javois sobre toda esta historia. En el segundo bloque tenemos a Jesulín de Ubrique y sus corridas para mujeres. Y esto no es literal, o sí, porque eran corridas de toros, solamente pensadas y dirigidas al público femenino. 30 años después tenemos en la cabeza una imagen de este torero muy distinta a la que proyectaba cuando saltó a la fama y provocó una auténtica locura nacional, sobre todo entre el público femenino. Ahora quizás lo veamos con la distancia, lo veamos con un poquito más de humor, pero en su día este torero llegó a bloquear ciudades enteras como si fuera una estrella del pop internacional. Este torero, que posteriormente tuvo una relación con Belén Esteban, que seguro que a muchos os suena más que el propio Jesulín de Ubrique, porque ella es ahora una reina del famoseo, es una de las personas más famosas de nuestro país, y esta relación revoluciona el panorama taurino mezclándolo con el televisivo y dando pie a una de las sagas familiares más reconocidas iba a decir de los últimos años, pero de las últimas décadas. Pero bueno, últimamente ya parece que se han tranquilizado, al menos entre ellos, o no, aquí ya no me meto porque no estoy al tanto. Pero bueno, escuchando el podcast han vuelto a mi memoria recuerdos que ya creía haber olvidado y que por desgracia pues no ha sido así, porque han vuelto a mi memoria, ya digo, y eran estas famosas corridas de toros pensadas para el público femenino. Para cerrar para cerrar este bloque de episodios os encontraréis una charla entre Juan Sanguino y Rosa Belmonte. Y el último bloque de esta primera temporada, fijaros que solamente vamos por la primera, pues os prometo que las otras dos posteriores se explican mucho más rápido. En el último bloque de la primera temporada tenemos a Marta Sánchez y la Guerra del Golfo. La historia y recorrido de la Marilyn Monroe de Valladolid, desde sus comienzos con Olé Olé hasta cómo acabó actuando para el ejército español o para media España prácticamente, pasando por las portadas de todas las revistas, programas de televisión y, cómo no, escenarios de toda España. Una cantante que ha sabido hacer de su personaje una performance de erotismo y sensualidad que marcó a toda España de los 90. Y cerrando el bloque y la primera temporada, encontraremos una charla entre Guillermo Alonso y Juan Sanguino. Y ahora pasamos a la segunda temporada, estrenada el 23 de mayo de 2024, apenas 6 meses después, y que está muy relacionada con este último bloque, ya que también está centrada en una mujer, modelo en este caso, que llenó horas y horas y horas de televisión, cientos de páginas de las revistas y muchas, pero que muchas conversaciones. Os estoy hablando de la modelo Mar Flores, que tiene ni más ni menos que 6 episodios centrados en su meteórica trayectoria, ya no solo como modelo, sino como personaje público, y sobre todo en una famosa portada de la revista Interview que la acabaría llevando a un intento de suicidio. Esta portada sentó un precedente en la historia de nuestro país, ya que acabarían sentenciando a la revista Interview por vulnerar la intimidad de Mar Flores, que es la que sirve de excusa para recorrer toda la vida pública de Mar Flores durante esta segunda temporada y cómo llegó a lo más alto, pero también a lo más bajo, pero bueno, en fin, ya me entendéis. Como postre, un capítulo de más de 2 horas, más concretamente 2 horas y 5 minutos, con María Ángeles...
María Ángeles no, con Ángeles Caballero, perdón, que se me ha mezclado aquí una palabra, pensaba que era un María, no, Ángeles Caballero. Y en último lugar, la tercera temporada, ya digo que es la que más me ha gustado a mí, es la primera que escuché, pero personalmente es la que os recomiendo no perderos, estrenada este mismo 25 de mayo del 2025 y que nos lleva hasta el inicio de los años 2000 para relatarnos cómo el director Alejandro Amenábar conquistaba al público español a través de una nueva forma de hacer cine en nuestro país, con la llegada de Tesis, con el estreno de Tesis, y fue un romper el cristal de cómo podemos hacer cine en España, y posteriormente se adentraría en un proyecto de la mano del mismísimo Harvey Epstein. Ojo a este, que parece que como que Alejandro Amenábar y Harvey Epstein, sí. Ahora quizás a Harvey Epstein sepamos un poquito más de sus tejemanejes en la producción de cine, pero por aquel entonces, bueno, pues era una figura muy destacable del panorama cinéfilo hollywoodiense y, en este caso, pues de la mano de Alejandro Amenábar y bajo la coproducción de Tom Cruise, de un Tom Cruise en pleno apogeo y ni más ni menos que trayendo a la actriz Nicole Kidman, ya con todos estos nombres seguramente sepáis de la película que os estoy hablando, ya no a España, sino a un pueblecito de Cantabria. Trajo a todos estos personas y personajes a un pueblecito de Cantabria. Y si no habéis visto la película Los Otros, que es la película que protagoniza esta tercera temporada, haceos un favor, echadle un vistazo primero a la película y luego posteriormente escuchar esta tercera temporada de 10 episodios que, creedme, valen su peso en oro por todas las anécdotas, curiosidades y contextos sobre el cine de esa época, los tejemanejes de la industria y, cómo no, los problemas, muchos problemas que tuvieron en el rodaje para darle forma a Los Otros. Cuando estoy preparando el guión de este capítulo, todavía no ha sido publicado el episodio final que cierra esta tercera temporada. Pero este cierre estaba programado para el 9 de septiembre en un directo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en directo, y que iba a contar con la participación de Nacho Vigalondo y, como no, de Juan Sanguino. Pero actualización de última hora, y es que cuando estoy grabando este guión, este episodio, esto ya se ha publicado y el episodio ya está disponible, y aunque reconozco que es un buen cierre para la tercera temporada, me han gustado un poquito más los otros capítulos finales de cierre de o bien de ciclo o bien de temporada, porque este capítulo se grabó en directo y, en mi opinión, la emoción de ese directo con público pues ha quitado un poquito más de intimidad a la conversación y pesa más el espectáculo con público que la propia charla. Pero bueno, esto ya es opinión personal, pero aún así es muy recomendable, ¿eh? Ya digo que a mí me han gustado un poquito más los otros porque son conversaciones un poquito más íntimas que este que es en directo. Pero bueno, dicho esto, que os lo escuchéis, que está muy pero que muy bien. Todos los episodios del podcast tienen una duración de entre 30 a 40 minutos aproximadamente, salvo esos episodios finales de cada bloque o cada temporada que se extienden un poquito más. Y si la recomendación de este lunes podcastero os ha resultado interesante y no os la queréis perder, pues podéis ampliar toda la información desde las notas del episodio o accediendo a la web oficial del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com. En ambos sitios os vais a encontrar el podlink para suscribiros a Delirios de España, y además en la web del proyecto, en alotroladodelmicrofono.com, no solamente encontraréis todos los episodios anteriores organizados por fecha, sino que también las formas de sumaros a la comunidad a través del canal de Telegram o WhatsApp, suscribiros a la newsletter de EOB Productora o incluso patrocinar este Metapodcast para que pueda seguir creciendo día a día gracias a vuestro apoyo. Y ahora me despido y regreso, como cada día, a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.